El camino del chamanismo, o sea, por mucho tiempo ha sido visto como algo, pues, esotérico, como algo oculto, como algo que es... Gente hasta lo tiene miedo, ¿no? O sea, como... Porque también, o sea, algún tiempo fue considerado brujería, o sea, por las religiones, ¿no? O sea, algo malo. El chamanismo es de hecho solo un camino de autorrealización. Hola, mi nombre es Carolina y les doy la más cálida bienvenida a Despertar de la Nueva Tierra, su canal para exploración espiritual, empoderamiento y sabiduría interior, donde nosotros valoramos la soberanía personal. Y hoy tenemos a otro mí, papá, artista, músico, visionario, caminando el camino sagrado de el humano sabio. Chamán Sónico Guaira. Bienvenido. Gracias, Carolina. Es un gusto estar compartiendo hoy contigo y con todas las personas que conecten con esta transmisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Sónico. Bueno, de pronto empezamos hablando de tus antecedentes y cómo encontraste tu camino sagrado del chamanismo. Gracias, sí, bueno, esta oportunidad de compartir historias. Entonces, para comenzar, pues quiero decir, In Lakesh, I am another you, yo soy otro tú. Me gusta empezar de esta manera porque desde la perspectiva chamánica, vamos a ponerlo así, o de la perspectiva de la sabiduría ancestral, todos estamos conectados y somos reflejos de cada uno. O sea, entonces, si llegamos a estar en la presencia de cada uno, pues es bonito el primero reconocer que somos reflejo, que tú eres otro yo soy otro tú. Y de esta manera podemos relacionarnos y caminar juntos. Entonces, gracias por esta pregunta. Un poco compartir, pues, mis antecedentes, como me preguntas. Eh, Hace unas 2 décadas, ¿no? Cuando tenía como unos 20 años, empecemos ahí, pues el mundo empezó a desmoronarse, no tenía sentido. Eh, la verdad es que algo, o sea, un cambio emocional, ¿no? Eso fue el catalizador de un cambio, ¿no? Porque en ese entonces mi corazón se rompió, así, eh, estaba enamorado de una chica que, o sea, tal vez mi primer gran amor, y ese amor se terminó y el corazón se rompió. Entonces, en esos días, pues, solo quería autodestruirme, esa tristeza, esa melancolía, hasta que hubo un punto donde dije, no, esto no es para mí, ¿no? Yo sabía que pues hay mucho más que estar ahí pues en ese agujero. Entonces yo creo que fue la primera vez que recé de verdad, o sea, que hablé desde mi corazón y pedí ayuda, pedí una guía que me ayude a salir de ese agujero en el que me encontraba, de ese agujero de lodo, ¿no? Entonces, en esos días, pues ahí llegó primero el camino de la espiritualidad indígena. Fue una invitación a hacer mi primera búsqueda de visión. Y esta búsqueda de visión, pues este concepto me enamoró porque en esos días yo venía de o sea, como decía, no, la vida no tenía sentido, yo me consideraba ateo, o sea, totalmente desconectado de todo porque, pues no, para mí nada tenía sentido. Pero porque me encontraba en ese momento bajo, ¿no? De dolor, de autodestrucción y me di cuenta que quería salir de ahí. Entonces
esas primeras palabras sinceras de querer encontrar una nueva dirección. Entonces ahí llegó este concepto de la búsqueda de visión que me llevó a Chile. Yo soy originario de Ecuador. De Ecuador me fui a Chile 5 días en un autobús sin parar para ir a sentarme en el medio de la nada en una montaña por 4 días, 4 noches, sin comida, sin agua, rezando por una visión que le dé propósito a mi vida, que le dé dirección. En esos días sentado ahí, uno de los sueños que tuve ahí es que iba a ser papá de un niño. Pero en ese entonces no tuvo sentido, o sea, eso para mí fue como, papá, ¿cómo no? Primera vez que salgo de mi país, soltero, sin novia. Yo decía, no, pues esto no tiene sentido. Y tampoco quería ser papá, ¿no? O sea, 24 años tenía en ese entonces. Pero las enseñanzas que recibí, que me acompañaron, eso fue que uno es muy difícil, o sea, no es tan fácil conectar con una visión así de buenas a primeras. Y si recibes una visión, el maestro me dijo, guárdala en tu corazón. A lo mejor no tenga sentido el comienzo, pero guárdala, o sea, no lo dejas ir. Entonces, eso es lo que hice. La guardé como unos 4 años después de esa experiencia, nació mi primer hijo. Y parte de esa experiencia también tuve esta visión, este sueño de una tierra que nunca había estado. Una tierra muy bonita con montañas de bosques verdes, con lagos de agua cristalina, ríos de agua cristalina. eh, y me preguntaba, dije, bueno, qué bonito sueño, ¿no? Dije, sí, mientras estaba ahí en la montaña esos 4 días. Pero un año después de esa experiencia, igual, la vida me trajo a Canadá, donde vivo hoy en día. Y cuando llegué, pues yo me quedé impresionado porque era el lugar, exactamente el lugar que había soñado. De tu visión. Exacto, de mi visión. Yo me quedé, pero fascinado, porque cuando llegué aquí, digo, wow, estas montañas ya las he visto, estos lagos, estos ríos. Entonces llegué aquí en la provincia de la Columbia Británica, que se llama British Columbia, aquí en Canadá, y decidí quedarme. En esos días yo tenía una carrera de músico. Yo en Ecuador yo inclusive tenía ya un par de canciones en la radio. Era músico, me iba así de músico. Pero me enamoré de una mujer canadiense y pues una cosa lleva a la otra. Llegué a Canadá, como dicen, sin querer queriendo. Y cuando llegué a Canadá me di cuenta que había esa conexión, que ya era como tenía que ser, o sea, parte del camino, y me quedé. Entonces dejé todo atrás, dejé toda una vida que pensaba, una identidad, un- una carrera, digámoslo así, todo lo dejé. Porque para mí dije, bueno, empezamos de cero. Y fue el comienzo también de empezar a conectar con mi propia esencia, porque es una de las cosas que en el camino me di cuenta, ¿no? Que hasta ese entonces la identidad que que estaba sosteniendo estaba dictada por el lugar donde crecí, por mis padres, por la escuela en la que fui, por las religiones a las que me indoctrinaron, por las políticas de ese país, o sea, todas estas cosas crearon una identidad que al mismo tiempo necesitaba ser revisada. Entonces este parte del camino me dio esa oportunidad de empezar de cero y empezar a definir una identidad, pero desde dentro de mí, ya no desde afuera de mí. Entonces ahí es donde empezó también la conexión con los saberes ancestrales ya más profunda, porque claro que al comienzo aquí en Canadá me fui probado, ¿no? O sea, estas pruebas que empezaron porque cuando llegué los primeros 4 años estuvieron un poco difíciles, ¿no? Choque cultural, mi inglés no era tan bueno, yo estaba casado con esta mujer a la que había conocido,
que me invitó acá. Entonces, un poco como que se desconectó ese momento que tenía del camino por estar en el acomodarme aquí o el llegar a sentarme aquí. Después de 4 años fue que ahí conocí a una familia indígena, a un jefe indígena aquí donde yo vivo, de una tribu que se llama Snaikst. Y una tribu, una cultura muy, muy, muy bonita de tradición matriarcal, de la que aprendí muchísimo, muchísimo. Entonces, eso fue como la parte donde en el camino, ¿no? Dijo, ok, pasaste la prueba, aquí está el siguiente maestro. Y con este maestro empezó también mi conexión con las plantas de poder. Entonces llegó también la primera planta, me conecté con el peyote y empecé a aprender de manera muy rápida y muchos cambios y así hasta que, digámoslo, ahí en el 2012, no sé si recuerdas, pero era el famoso final del mundo, ¿no? Todos estábamos O esperando que el el mundo... empiezo de la nueva línea de tiempo, como Exacto, quieras decirlo. exacto. Allá tú. Pero Ajá. era digámoslo así, cuando para el mundo en general, ¿no? Se hablaba mucho del final del mundo, de la profecía de los mayas. Y era muy interesante porque yo había ya empezado ya varios años anteriormente a conectar con el calendario que se llama la Onda Encantada, el Dream Spell, y que es inspirado en el calendario de los mayas. Pero cuando llegó el 2012, ¿no? Fue este momento exacto, como tú lo dices, o sea, marcó el comienzo pues, de todo lo que ya ahora lo estamos viendo, ¿no? Empezó ahí. Entonces, en esa transición, ahí es donde también decidí, ya llevaba algunos años, ¿no? Aprendiendo, entonces decidí empezar a compartir y, como quien dice, a asumir mi rol de maestro, a enseñar. Entonces yo había creado esta herramienta que se llamaba el mapa del corazón y fue en el 2012 mi primer taller de mapa del corazón. Entonces desde ahí pues ya, imagínate, ya son 14 años que he venido perfeccionando, he venido aprendiendo cómo enseñar y también preparándome más hasta hoy en día, que en ese tiempo pues recibí algunas iniciaciones. Realmente me adentré mucho también en lo que es el linaje y el chamanismo andino, que es muy interesante porque mi camino empezó aprendiendo de los linajes del norte, de acá de Norteamérica. Siendo yo de Sudamérica, de los Andes, pues mi camino empezó aprendiendo del norte. Y Entiendo. en estos últimos, qué sé yo, 8 años, por ahí, es que empecé a adentrarme ya en todo lo que es la medicina y los saberes de Sudamérica. Claro que ya genéticamente eso era algo que ya lo traía conmigo, pero llegó el maestro, ¿no? Como dicen, cuando el estudiante está listo, el maestro llega. Entonces llegó el maestro y ahí es donde fui iniciado como sacerdote de la cosmovisión andina del linaje de los Quero, en ese rango de jerárquico, digamos, ellos tienen, ¿no? De niveles de conciencia, pues iniciado en el nivel de Hampeg, que es un nivel de sacerdotal, podemos compartir un poco de eso, los niveles, pero llegando hasta hoy en día, donde pues tuve un hijo primero, ¿no? Eso fue un hijo ya hace 16 años, fue mi primer hijo, con la mujer con la que me invitó aquí, y esa relación también cambió. Eh, Muchos cambios, ¿no? Muchos cambios han sucedido.
últimamente, hace 2 años y medio, nació otro bebé, una niña, que tal vez es Ay, el tesoro de mi corazón. felicitaciones. ¿Cómo se llama la niña? Ella se llama Lila. Ay, qué nombre. Dios mío, ¿por qué Lila? Lila Raven Munay se llama. Lila, fíjate que su mamá cuando la tenía en el vientre tenía estos sueños donde miraba este color, color lila, color púrpura, oscuro, o sea, casi negro, decía. Miro este color casi negro con un tono púrpura, decía, así como o sea, como el color de una mora, ¿no? Entonces, fíjate, cuando la niña estaba en el vientre, le pusimos el primer nombre, digamos, le dimos el primer nombre, la llamábamos Morita, porque era del color de una mora, ¿no? Y la llamamos Morita cuando estaba en el vientre. Entonces ahí, pues esperando por su nombre, entonces ahí es donde vino, o sea, lila. Lila significa morado o significa púrpura, ¿no? Entonces, fíjate que es su color favorito también, ¿eh? Me encanta el color Ella púrpura. les dio el nombre Sí. Ah, de pero una. fíjate que ella, ahora que ya habla, ¿no? Ella se llama a sí mismo Dundun. Wow, Dun Dun. Dundun. Esa es cuando ella empieza así y dice Dundun. Es, es fascinante el acompañar a un niño, ¿no? Eso es algo así para mí. Y como decía en mi historia, cuando estaba sentado en esa montaña, la visión era que iba a ser un papá, no tenía sentido. Hasta que mi primer niño nació y entonces empezó a tener todo sentido, porque ya el asumir también la identidad del padre y, y aprender de lo que se trata, ¿no? El acompañar a un ser humano desde el comienzo de la vida es muy poderoso realmente. Y me ha servido mucho también para de esa energía ser la energía que pues yo sostengo cuando acompaño a las personas en su camino de despertar, en su camino de sanación, en su camino de elevar su conciencia. Ay, Dios mío, hermoso. Muchas gracias. Am, bueno, entonces hay muchos temas que quiero hablar contigo. La paternidad siendo uno de ellos, porque me parece que los niños que están naciendo ahora son exactamente los niños adultos de mañana que van a estar en esta nueva tierra, en su liderazgo y, no sé, elevando la conciencia aún más y más y más en esta nueva era dorada de los milagros que estamos entrando. Primero, de pronto, podíamos hablar un poquito sobre el miedo a lo desconocido, que cuando estabas yendo para Chile estaba muy presente dentro de ti, em, y cómo lo enfrentaste. Y de pronto tienes algunas herramientas que los que están mirando este video puedan usar también en su propia vida para elevar su conciencia al más allá. Por supuesto, es buena pregunta también y bueno compartirlo porque en este momento de cambios, el cambio puede ser muy intimidante, puede traer mucho miedo. De hecho, hemos sido condicionados al miedo al cambio. Entonces, en este tiempo cuando hay este despertar de conciencia, muchos de nosotros nos damos cuenta que pues hay que hacer un cambio, ¿no? O sea, realmente si no nos gusta la realidad que tenemos, pues tenemos que cambiar. Pero el cambio puede ser muy intimidante, puede ser traer muchos miedos, muchas dudas y hasta nos puede paralizar. Eso es normal. Pero lo bonito es que cuando uno decide y se abre, lo que uno necesita empieza a llegar. Entonces, herramientas para poder asumir esos cambios, para poder
más que todo, eh, caminar con una manera, con una certeza de que al otro lado de las cosas, aunque no sepa qué hay ahí, pues va a estar mejor de donde estoy ahora. Porque ya empecé, o sea, obviamente donde estoy ahora no me gusta. Donde estoy ahora a lo mejor, ya te digo, en mi ejemplo, ¿no? Yo pues andaba triste, andaba enojado, andaba pues metido en las drogas, andaba, o sea, en una vida que realmente no, pues no contribuía al bienestar, pero en lo contrario, ¿no? Era de autodestrucción. Y es como la vida de muchos. Hoy en día nosotros vemos, o sea, era una cuestión hasta como medio normal mirar así a la gente, que todos, ese es el camino, ¿no? Pero hoy en día ya más y más personas nos damos cuenta que eso no es bienestar, eso no es realmente algo a lo que queremos. Entonces, cuando yo pedí ayuda, ¿no? Me llegó este concepto de la búsqueda de visión y esta invitación a ir a Chile, a hacer un viaje largo. Entonces ahí es donde hay un concepto en el mundo andino que se llama Llankay, ¿no? Llankay quiere decir es un proceso, es un camino. Entonces es un camino desde un estado de conciencia al siguiente. Entonces tenemos estos dos puntos, ¿no? Donde estamos, allá donde queremos ir. Pero tenemos el camino. Y el camino es bien arbitrario, el camino es muy personal, el camino es algo que cada uno se propone. ¿Cómo quiero llegar de aquí a acá? ¿No? Muchas veces pensamos que es una línea recta, pero eh, no, Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me iba para Chile, ¿no? Y esa es tu pregunta, así ya para responderte. Yo iba para Chile, pero antes de ir, pues yo tenía mucho miedo porque era la primera vez que salía de mi país. Y me metieron mucho miedo, ¿no? Mis papás, los vecinos, todos, o sea, decían, no, que tienes que tener cuidado, que... Entonces yo me subí a un bus, pero con mucho miedo, así como, wow, ¿qué va a pasar? Así, am, y poco a poco ir venciendo esos miedos. Inclusive antes de tomar la decisión, yo tenía miedo también de, o sea, de lo desconocido. Entonces, para poder ir, empecé a practicar cierto, o sea, a empujarme poquito a poquito, ¿no? Yo sabía que me iba a ir a sentar en una montaña por 4 días, así que primero empecé a irme a visitar a los parques, a irme a lugares naturales, porque yo crecí en una ciudad, entonces no ir a un lugar natural no era tan común para mí. Entonces me iba. Sabía que iba a ser algo que era bastante, que me iba a cambiar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, para agarrar el coraje, yo me iba así a lugares donde habían cascadas muy altas, a saltar de las cascadas, ¿no? Así para... eh, recuerdo una de las cascadas más altas que salté, estaba parado así ya en el barranco, estaba yo mirando y no me atrevía, no me atrevía. Hasta que un pajarito vino y se postró enfrente mío en una rama así y le di así, dije, bueno, yo no puedo tomar esta decisión, así que le voy a dejar las manos, voy a pedirle al pajarito que me diga. Sí, le digo, si el pajarito vuela para la derecha, salto. Si vuela para la izquierda, no salto. Ya, está. Y ni bien dije ese pajarito a la derecha, entonces dije, ya, no, ni modo. Y ahí me aventé. Entonces, eso fue como, eh, o sea, esa adrenalina movió algo así. Dijo, paf, ya, estoy listo. También me subí a mi primera montaña, me fui a mi primera montaña, también eso es... subir a las montañas es muy, muy poderoso, es muy sagrado. Entonces eso también, el ir a conectar con el espíritu de la montaña que me acompañe, porque las montañas son guardianes, conectar con los espíritus de las montañas te acompañan mucho. Entonces me apoyó. Iba ya moviéndome, pasé por Perú, llegué al borde de Perú y Chile y no me dejaron pasar en el borde. En ese momento me dice, no, usted no puede pasar. Y yo, fíjate que yo me fui con suficiente dinero solo para llegar.
Entonces, el haberme quedado ahí en el borde era como, esto no puede estar pasando, porque, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy en una misión, o sea, no hay vuelta para atrás. ¿Qué pasa? Que me esperé como una hora, eh, también como el tipo de cosas que iba a hacer en Chile no eran muy comunes también así, ¿no? Yo llamé al lugar, al campamento, y me dijeron, sabes que no te podemos ayudar porque este tipo de cosas, sabes que en Chile recién salieron una dictadura no hace mucho, o sea, no podemos hacer mucho por ti. Entonces me dejaron ahí, o sea, y yo esperé como una hora y así de la nada, así en el borde, aparece una niña pequeña que me pregunta, ¿y qué está haciendo aquí? Yo le conto, ¿no? Que quiero pasar al otro lado. Y me dice, ¿por qué no esperas un poco más? Y a lo mejor la gente que trabaja ahí cambia. O sea, ellos cambian sus horarios. Y efectivamente, o sea, luego agarré un autobús, crucé nuevamente al otro lado de la frontera. E inclusive miré a la persona que me dijo que no puede pasar, la miré así pasando por al lado mío. Yo me puse una gorra, me di la vuelta y pasó. Y después ya sin problema pasé. Entonces, pero ¿qué pasa? Te cuento estos detalles es porque me habían dado una clave, ¿no? O sea, porque para acompañarme, eso, para mí esas son cosas que hay que prestar mucha atención, ¿no? Yo me hubiera quedado ahí estancado si me hubiera dado rendido. Pero justo, o sea, antes de empezar el viaje y el maestro al que yo iba a visitar me compartió la enseñanza. Me dijo, cuando uno hace una decisión desde el corazón, el universo conspira para ayudarte a, a llegar a ese objetivo. Entonces, eso fue algo que fue de confianza, ¿no? Es una prueba de confianza. Dije, bueno, voy a confiar porque allá es donde tengo que ir. Entonces, efectivamente, eso llegué y llegué a Chile. Imagínate para ir a sentarme 4 días en una montaña, sin comida, sin agua. Esa era mi misión. Y eso abrió muchas cosas muy bonitas. Ahora, llegando a la parte de la paternidad, ¿no? Porque, o sea, mirando esa parte cuando yo viré que iba a ser papá, eh, la verdad es que se sintió muy bonito en mi corazón. O sea, mi cabeza dijo, no, 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 yo no, papá, no. Pero el haber sentido esa certeza, ¿no? De ese momento, porque no fue algo que yo conscientemente diga, yo quiero ser papá, sino que yo lo sentí, entonces se sintió muy bonito y la enseñanza era guárdalo en el corazón. Entonces, y bueno, vamos a ver si tiene sentido luego. Unos años después nació mi hijo, así como 4 años después nació mi hijo. Su nombre es Nathani. ¿Qué Y significa? Nathani es una palabra Dene. Dene es, también son conocidos como los navajo de acá de Norteamérica. Es una palabra Dene que significa líder. Wow. Entonces, claro, le di este nombre a mi hijo. Y porque era uno de los primeros maestros, ¿no? O sea, que llegaban a mi vida ya, o sea, porque eso me di cuenta. Estos niños que nosotros llegamos, el darme cuenta, ¿no? De que al comienzo uno dice, este es mi hijo, pero el aprender y el darse cuenta, ¿no? O sea, que realmente cuando uno asume la responsabilidad de ser, eh, de crear una vida, de, lo que yo aprendí es que lo que uno está haciendo es, uno está aceptando el llamado de un alma que se quiere encarnar. Entonces, esta alma viene y busca a su mamá, busca a su papá y les pregunta, dice, ¿quieres ser mi papá? ¿Quieres ser mi...? Entonces, uno aquí, o sea, es como que responde ese llamado.
Entonces, sí, yo te ayudo. ¿Cómo? Pues ayudando a crear la estructura biológica que va a sostener a esa alma. El contenedor, como quien dice. El contenedor, exacto, es eh, este hermoso vehículo que pues nos permite tener esta experiencia humana, porque de eso se trata. Venimos acá a tener una experiencia que solo se puede tener aquí. Y el darme cuenta que simplemente soy un guía, simplemente, y que simplemente estoy asumiendo el rol del padre temporalmente, hasta que pues este nuevo ser tenga sus propias capacidades. Esa es como mi responsabilidad, ¿no? Que he asumido, es de guiarlo y acompañarlo a desarrollarse hasta cuando pueda pues ya tener su propia experiencia, encontrarse a sí mismo y pues tener su propia experiencia, ¿no? ¿Cómo accionas tú en momentos que podrían ser denominados de alto estrés? Por ejemplo, has tenido un día agitado y no sé, de pronto estabas en el carro manejando y quién sabe qué sucede, algo así, llegas a la casa y la pequeña hermosa Lila te mira a los ojos y te dice, hola papi, hoy bienvenido, gracias por estar aquí. Y bueno, quiere jugar contigo, quiere mostrarte esto, que para aquí, que para allá, no sé qué, claro, lógicamente, atención y amor. Em, ¿Qué haces tú en esos momentos dados para centrarte y iluminar con toda tu alma y sacar todo el amor que tienes y simplemente olvidar todo lo que sucedió y decir, bueno, estoy en la casa, Lila me está mirando a los ojos, hermosita, y vamos a jugar, amiga. Vamos, ¿qué haces? La verdad es que no hago exactamente lo que tú dices, la miro a los ojos. O sea, no hay nada más que hacer. Fíjate que, o sea, ese es parte del aprender a, pues, asumir el rol, ¿no? De aprender a ser padre, ¿no? Existe la energía del padre y existe la energía de la madre, que eh, son diferentes, son distintivas. Pero el aprender a ser padre, ¿no? Tenemos un rol. El padre es el que guía. El padre es el que eh, da, pues, dirección, el que dice no. Desde la madre dice sí, el padre dice no, ¿sabes? Porque pone la disciplina, ¿no? Pero al mismo Bueno, para tiempo, mí en la familia y era el al juego. revés. Para mi mamá era Pero, o sea, no y no el es, papá sí. sí, o sea, no es una cuestión de género, es Depende una cuestión de energía. de la energía que cada persona, porque todos tenemos ambas energías. Ambas energías. Exactamente, sí, señor. Sí, no es de género, pero claro, o sea, esto es una cuestión bien bonita cuando uno hace una sanación con las relaciones de papá y mamá. Es bastante importante darse cuenta que el arquetipo, la energía de padre y madre es muy diferente de papá y mamá. O sea, padre no es lo mismo que papá. El padre es una energía que tiene unas ciertas condiciones, ¿no? O sea, provee, guía, sostiene, como digo, sostiene el no, porque, o sea, ¿no? Es, como dice, pone límites, ¿no? O sea, es esa estructura. Madre, por ejemplo, es la que dice sí. Madre es abierta. La madre nutre. La madre acepta. ¿No? La madre nos da. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros confundimos y ponemos, por ejemplo, el padre como papá,
Por eso es que a veces tenemos conflicto con nuestro papá, porque a veces el humano que está asumiendo ese rol no puede cumplir todo eso, o sea, porque somos humanos. O sea, uno se da cuenta, o sea, nuestros padres, pues ellos también tienen su propio camino, también están, pues, haciendo lo mejor que ellos pueden para darse cuenta quiénes ellos son y qué están haciendo aquí, y tienen sus cosas. Entonces, como papá, ¿no? Cuando mi hija viene, algo que yo, por ejemplo, eso ya con mi hijo, es que fue mi primera experiencia de papá. Entonces, uno se da cuenta que los niños, ellos solo viven en el presente. Ellos no tienen pues preocupaciones de lo que ha pasado en el pasado o lo que pasará mañana. No les incumbe, porque lo único que para un niño es este momento, es esto. Entonces nosotros como adultos pues ya hemos aprendido a guardar los pasados y tener esas memorias y a preocuparse por el futuro. Entonces, ese es cuando nos estresamos, eso es cuando no estamos presentes. Entonces, lo que yo hago cuando llego a mi hogar, como tú lo pones así, y mi hija viene, papá, y quiere... El simple hecho de escuchar que dice papá, ya me está diciendo aquí, céntrate aquí. Porque todo aquello que viene, viene en la mente. O sea, eh, es algo bien bonito y es parte de aprender estas enseñanzas ancestrales que a mí me encanta compartir. Que el único momento en el que uno puede vivir es en el presente. La mente le gusta viajar, ¿no? Al futuro, irse al pasado, pero para no hacemos distraernos un eso, poco. no estamos aquí. Exacto. Entonces, nuestros niños nos enseñan eso. O sea, por eso es que yo digo, ellos son maestros, ¿no? Ellos vienen y hay una frase bien bonita de Dalai Lama que dice, los niños están aquí para criar a sus padres. Ay, Dios mío, y yo pienso lo mismo. Sí, genial. También la creatividad en tu mundo, como ya dijiste que antes en Ecuador eras músico, también tenías alguna música en el radio. Eh, no sé, tú siendo creativo, artista, músico, em, ¿cómo es tu proceso de creación? ¿Cómo calmas el ego que de pronto empieza a criticar que la mano no estuvo perfecta o que la voz no sonó de esta forma o no sé, algunas cosas así que el ego puede empezar a decirnos durante este proceso? ¿Cómo te centras suficiente dentro de ti para simplemente dejar la voz ser la voz? Mm. Eso es algo que me tomó un tiempo darme cuenta, pero cuando llegó pues esa inspiración, ¿no? Darme cuenta, me ayudó mucho. ¿Qué pasa? Que cuando no estamos preparados, ahí es cuando nuestra mente no puede estar quieta. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Especialmente cuando comparto, cuando estoy tocando en público, por ejemplo, música, eh, pues la práctica es importante. O sea, el practicar, pues eso dice, ¿no? O sea, el artista es recompensado por todo eso que ha hecho cuando nadie lo está viendo. O sea, la práctica. Entonces, cuando uno practica, ¿no? Y ese es el camino del músico, el camino del artista es práctica, 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 práctica. O sea, son innumerables horas de práctica que uno tiene para después ir y subirse a un escenario y tocar por 30 minutos. O sea, la gente solo escucha 30 minutos, pero no sabe que esa persona pues tiene años practicando, repitiendo, perfeccionando.
Entonces, eso es cuando uno pues ha practicado, pues hasta con los ojos cerrados, ¿no? Porque esa es la memoria muscular, está ahí. Entonces, ahí puede ser ese canal, ¿no? En términos de creatividad, pues la creatividad viene de muchos lugares. O sea, uno se inspira a veces de la alegría, a veces se inspira de la tristeza, a veces se inspira de la ira. Pues las emociones realmente son las que inspiran. Y pues nuestras experiencias. Eh, la verdad es que ha llevado un tiempo desde la última canción que compuse, ¿no? O sea, las últimas grabaciones que hice, pues ya llevan. De hecho, el 2012 es la última vez que puse un disco fuera. Me dediqué a profundizar en mis enseñanzas, allá, o sea, a practicar otros talentos, otras partes que necesitaba de mí, ¿no? Especialmente para lo que yo hago hoy en día. Pero la música nunca la he dejado, nunca. Siempre he estado ahí porque es parte de lo que yo hago. De hecho, mi trabajo como guardián del espacio sagrado, mi trabajo como guía en el camino de la autorrealización, utiliza el sonido. La música, el sonido es súper importante para poder dar dirección a la energía. Ay, am, tal vez quieres compartir una canción con nosotros para la nueva tierra, para Sí, nuestra Pachamamita. por supuesto. Aquí la tengo mi. Gracias. Ujú. Fíjate, hoy en día yo he venido llevando estas canciones que las llamo música de medicina, ¿no? Hoy en día este estilo o este género, digamos, musical está creciendo más y más porque es música inspirada en el despertar de conciencia. Es música inspirada para la sanación, es música inspirada para inspirarnos mutuamente en un camino pues hacia el corazón. Entonces, esta es una de mis canciones que se llama Gratitud. Gran Espíritu, gracias te doy por mi vida. Gracias por mi familia, por mi existencia y mi alegría. Gran Espíritu, gracias te doy por mis sueños, gracias por mis anhelos, de un día navegando el universo. Y así, unidos en un amor, unidos en un solo corazón, libertad, libertad. Gran Espíritu, gracias te doy por mi vida. Gracias por mi familia, por mi existencia y mi alegría.
gracias te doy por mis sueños. Gracias por mis anhelos. Un nuevo día navegando el universo. Y así, unidos en un amor, unidos en un solo corazón. Libertad, Muchísimas gracias, genialísimo. Ay, me pusiste a amor, llorar. con mucho amor. Sí. Sí, y se nota. Muchas gracias. Am, no sé si quieres hablar de pronto de los arquetipos del chamanismo y qué papel juegan en nuestra evolución personal, colectiva y en esta idea de la nueva tierra. Ese es un tema que a mí me apasiona. Gracias por preguntar. Esto del chamanismo, primero, a mí me gusta educar, o sea, eso es algo que yo, especialmente como sacerdote de las tradiciones andinas y como guardián de la tierra, es un rol una misión que pues escogí, ¿no? Parte de mi propósito de vida. El camino por el que quiero contribuir a la expansión de la conciencia humana es a través de la educación, de educar a las personas, porque en este momento, o sea, más y más personas se están despertando y como veábamos, ¿no? Esto de, por eso yo le llamo esto es un camino de arte, ¿no? Las artes chamánicas, es porque requieren práctica, no es simplemente conocimiento, o sea, requieren práctica. Entonces, el poder acompañar a las personas en su práctica es fascinante, es hermoso, porque de esa manera yo también crezco, o sea, no es una, pues uno, o sea, no es que yo estoy ahí de gurú, de alguien que sabe, simplemente a mí me gusta compartir pues, lo que yo he aprendido, mis experiencias, y pues si le sirve a alguien, pues qué lindo, o sea, es mi misión ya pues está cumplida, ¿no? O se va cumpliendo. El shamanismo, ¿no? O sea, esa palabra, shamanismo, ¿no? Shaman, es una palabra que viene de Siberia. O sea, es una palabra realmente que no tiene fundamento y al mismo tiempo hoy en día es muy común, ¿no? La hemos agarrado como una palabra que pues, ¿cómo llegó a ser? Estos antropólogos que estuvieron estudiando estas culturas en Siberia, que son culturas que tienen el chamanismo, ¿no? O sea, de ahí viene la palabra chamán. Chamán quiere decir alguien que sabe, ¿no? Alguien que sabe, alguien que sabio. Eso es un chamán. Entonces, ellos tomaron esta palabra ya como una etiqueta, ¿no? Como para definir a personas por todo el mundo que tienen prácticas similares. Entonces, el mundo indígena, pues, tiene, o sea, esos las personas del mundo indígena que se han adentrado en el mundo del espíritu, que han tenido este llamado a ser guías, a ser maestros, a ser sanadores, a ser artistas de la cultura, pues son personas que se han abierto a conocer, ¿no? A saber. De esa manera, pues ellos pueden servir a su comunidad, pueden guiar a su comunidad, pueden sanar a su comunidad, o sea, ayudar a sanar a su comunidad, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra. O sea, no es una... y entonces hoy en día es como New Age, ¿no? Es un término New Age, el chamán. Yo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, me dicen, tú eres un chamán. Y yo les digo, yo más bien seré un showman, les digo. Porque
eso de ser chamán, pues ya explico, ¿no? O sea, no tiene fundamento. Cada cultura tiene un nombre en su propio lenguaje para estas personas. De donde yo vengo, de los Andes ecuatorianos, nosotros los llamamos yachacs. Yachacs viene de una palabra quichua que es yachay, que significa sabiduría. Entonces un yachac también quiere decir una persona que sabe, un sabio. Entonces también los llamamos taitas, a los hombres, a las mamás les llamamos mamas, porque imagínate, ahí viene la conexión también con los arquetipos papá, de padre y madre. O sea, uno debe desarrollar este tipo, o sea, es beneficioso, o sea, el cuando un, un guía, un chamán tiene esta experiencia de padre-madre, porque es diferente la cualidad de atención. Creo que cuando en el camino chamánico, especialmente ¿no? en el comienzo, cuando empezaba a practicar y estaba pues ayudando más como uno a uno a las personas, eh, en ese momento, o sea, uno como en ese rol, o sea, uno también tiene que tener como poner ciertos límites también, o sea, es como, o sea, eh, pues no me vengas con tus dramas, ¿no? A llorar. Si yo voy de hecho, a dejarte saber. Si tú vienes a pedirme ayuda, pues entonces está listo a que yo te lo refleje y te deje saber también dónde está la víctima, dónde está, pues, ¿no? Entonces a veces no es tan bonito, ¿no? O sea, porque, como decía al comienzo también esto Depende. Hay personas que les encanta que les muestren dónde tiene ¿cómo se llama eso que le ponen a los caballitos Oye, para sí, para que no miren a los lados? pues en inglés lo sé, los blinders, pero... Sí, básicamente hay personas que les gustan, como a mí, por ejemplo, que les digan, mira, de pronto no estás mirando esto, mira, de pronto no estás mirando esto, mira la percepción por allá, que está totalmente diferente a lo que tú me estás diciendo. Ujú. Y de pronto tú estás viendo esta percepción, esta y esta y esta y esta, genialísimo, perfecto, avanzamos, pero son 360 grados, no 180, ¿cierto? Más y más personas, de hecho, eso es lo que buscamos. Empezamos a buscar eh, primero, ¿quién nos puede ayudar a mirar las partes escondidas? ¿No? Porque, o sea, de hecho, o sea, el subconsciente y el inconsciente de cada uno es invisible. O sea, es algo que, o sea, por definición, pues no estamos conscientes de ello. Entonces, necesitamos a veces ayuda. Pero para mí, lo que yo me he dado cuenta ya con el tiempo, pasar del tiempo, ¿no? Como decía al comienzo, yo me dediqué también, o sea, a ayudar gente uno a uno. Y al comienzo, pues, o sea, gente venía con sus dramas, con sus circunstancias, con sus cosas. Uno, pues, ayudarles a solucionar esas cosas, uno ayudarles. Pero luego regresan nuevamente con la misma cuestión. Entonces, pues inspirado a sí mismo con uno de mis mentores, pues de hecho ahí la inspiración me ha inspirado mucho. O sea, hoy en día ya de pronto yo lo veo mucho más poderoso el empoderar a la gente a que puedan ellos mismos pues ser sus propios chamanes. Por eso yo soy apasionado en educar. El camino del chamanismo, o sea, por mucho tiempo ha sido visto como algo, pues, esotérico, como algo oculto, como algo que es... Gente hasta lo tiene miedo, ¿no? O sea, como... Porque también, o sea, algún tiempo fue considerado brujería, o sea, por las religiones, ¿no? O sea, algo malo. Pero el camino del chamanismo, o sea, estas son las cualidades. Número uno, no le pertenece a ninguna cultura. El chamanismo aprende de todas las culturas. Número dos, el chamanismo no es exclusivo para solo cierto tipo de gente. El chamanismo es de hecho
para mí una de las cuestiones principales. El chamanismo es de hecho solo un camino de autorrealización. Entonces, el chamanismo es una cuestión personal. O sea, cuando una persona está lista para conocerse a sí mismo, pues entró ya al camino chamánico. Y el camino chamánico no existen dos caminos exactos. Tal vez en la misma dirección, puede ser, pero cada persona tiene su camino. Entonces, o sea, cuando uno, y eso en el linaje andino, en el linaje de mi tradición, existe esta palabra que se llama el Kapajñán, este concepto hermoso. Kapajñán quiere decir el camino de la sabiduría, pero es el camino de la autorrealización. El- este camino es invisible hasta que decidimos caminar en este camino. Entonces, el, el camino de la sabiduría, cuando decidimos caminarlo, aparece. Y ahí es donde empieza, pues, uno mismo a atraer. Es que de eso se trata, ¿no? Cuando uno empieza a atraer a los guías, a los mentores, a los maestros y a atraer las experiencias que cada uno debe tener. Entonces, dentro de, pues, hablando de arquetipos, ¿no? Así muy brevemente te comparto, porque es esto. Existen tres arquetipos que nos roban el poder. Y estos arquetipos pues son muy común, ¿no? O sea, eh, muchas de las personas en el mundo viven su vida así por, ¿cómo se dice? By default, se dice en inglés. Default. Default es como, es por defecto, ¿no? O sea, Sí, creen lo que creen todos, pues se visten como se visten todos, hacen lo que todos hacen. O sea, es por defecto, ¿no? No cuestionan programas, no cuestionan las reglas, no cuestionan nada, solo siguen el programa. Ahí es donde estamos la mayoría. Y cuando nos despertamos, ahí recién asumimos realmente el grado de ser humano. O sea, el ser humano no es una cuestión que se da por estar en un cuerpo humano. El ser humano es una cuestión de estatus, ¿no? Porque cuando estamos dormidos, cuando estamos viviendo por defecto, estamos en una conciencia más como planetaria, ¿no? Viviendo más como dentro de una realidad más animalística, ¿no? Cuando nos despertamos, ahí recién este estatus de ser humano. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que hemos venido gobernados por estos arquetipos, o sea, estos programas, ¿no? La víctima, ¿no? La víctima, aquella persona que, pues, todo le pasa a esa persona, o sea, nada es, pues, su responsabilidad. O sea, no, y por ese hecho, o sea, no puede ser nada, o sea, no puede ser nada para cambiar, porque todo le pasa a esa persona. Es muy común, o sea, todos hemos estado ahí, ¿no? A veces ahí caigo de vez en cuando me duermo otra vez así, ah, mira, ahí está la víctima sónico a veces. Ahí está estamos también el, el salvador y el verdugo. Salvador, ¿no? Aquella persona que le gusta estar queriendo solucionar la vida de los demás. Y esto pues es peligroso, o sea, por qué nos quita el poder? Porque al hacer esto, pues no nos estamos mirando a nosotros mismos. Siempre estamos mirando a los demás, así, oh, el vecino, oh, vecino, yo sé lo que le pasa, yo te puedo ayudar. Déjame decirte, aunque no me pidas, yo te voy a ayudar. O sea, salimos de nuestro camino para irnos a meter en la vida de los demás. Entonces ese es El sí. Salvador, es muy peligroso. Y venimos de una, religiosamente, ¿no? O sea, es como puesto en un pedestal esto del Salvador. Imagínate este personaje que para mí yo lo admiro mucho, ¿no? Este personaje, uno de los dioses más jóvenes, ¿no? Yeshua le dicen su nombre, pero Jesús, ¿no? El ser el salvador de todos, ¿no? El Yeshua irse a Van morir por, Joseph.
todos, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? Que alguien más agarre la culpa, o sea, las responsabilidades de uno, pues así no tengo que hacer nada. Entonces, puesto en un pedestal este del Salvador. Y el verdugo, o sea, el verdugo también es aquel que, pues, está diciendo a los demás lo que no pueden hacer. O sea, todo el tiempo, o sea, le está diciendo, por ejemplo, viene, ¿no? Alguien dice, oh, mira, yo tengo un proyecto, se me ocurrió esta idea tan bonita. Entonces uno dice, oh, no, 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 no te va a salir bien. O sea, ni siquiera lo intentes, ¿no? O sea, no te conviene. O sea, muchas veces, pues estos verdugos, ¿no? O sea, están castrando la vida de los demás, diciéndoles lo que no pueden hacer. Cuando, o sea, no es de su incumbencia, ¿no? Ahora, para trascender eso, hay cuatro arquetipos que, que nos ayudan a salir de ahí. El primero, y ese es el comienzo del camino del Capañán, es el guerrero. El despertar, el arquetipo del guerrero es súper poderoso porque el guerrero es aquel que observa. Entonces, es lo primero. Tenemos que observar, aprender a auto-observarnos. Porque cuando ya observamos, ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando sale la víctima, cuando sale el verdugo, cuando sale el salvador. Y entonces el guerrero ya está ahí atento y observando, sin reaccionar, pero actuando con inteligencia. O sea, ese es el guerrero. El guerrero no tiene que ver nada con pues esto de pelear y ser, o sea, el guerrero espiritual, ¿no? El guerrero es aquel que nada más, o sea, también, o sea, da su vida, o sea, sacrifica su vida por, o sea, esta vida ilusoria, ¿no? Sacrifica su vida, o sea, la deja ir, o sea, es ya este concepto de quién éramos para poder dar vida pues a quien realmente somos. Y de esa manera, pues estar al servicio de los demás. Porque ese es uno de los llamados mayores, pues, o sea, ya cuando uno nos despertamos, ahí pues empezamos a mirar alrededor y bueno, ¿cómo yo puedo contribuir aquí? Pues, o sea, yo estoy aquí en este hermoso planeta para disfrutar, pero también pues contribuyamos algo, ¿no? O sea, es donde ya creciendo, cuando empezamos a crecer, o sea, tener una semilla de pensar cuál es mi legado, ¿no? O sea, para mí es muy poderoso, me encanta eso. De ahí tenemos el sacerdote y el mercader, son dos arquetipos que se activan después del guerrero. El mercader, pues aquel no tiene que ver nada con el comercio, sino que es la habilidad de saber negociar. Porque, o sea, esto cuando empezamos a trabajar con la energía, ¿no? Existe una ley universal, ¿no? Que es la reciprocidad. Uno tiene que dar primero para poder recibir. Entonces es una cuestión de saber negociar, de saber dar valor a las cosas, de saber, pues, buscar el ganar, ganar para todos. El sacerdote es aquel persona que convierte un momento ordinario en extraordinario. Es aquel que empieza pues, a ritualizar y empieza a hacer un puente, a comunicarse con el mundo del espíritu a través del lenguaje simbólico. Entonces, empieza a abrir eso. Y el cuarto, se activa cuando los tres primeros se activan. O sea, ya el cuarto ya es un nivel elevado, que es el arquetipo del mago. El arquetipo del mago, ya el mago es un creador, ya es un creador de su propia realidad. O sea, la palabra del mago, o sea, cuando lo dice, se hace, o sea, se crea. Es ya llegar a niveles altos de alta conciencia. Entonces, Eso estos es, eso ya es el sí, nivel de Yeshua Van Joseph cuando le traen el agua y el vino. vino, exacto. Es transmutación, o sea, son niveles ya altos, ¿no? Dentro del Kappa que te explico, del linaje andino de los queros. No, hay 9 niveles de conciencia. Entonces, uno empieza a nivel cero, es nivel pacha, ¿no? Nivel pacha es eso, como digo, es cuando uno vive por defecto. O sea, uno es uno más del rebaño. O sea, se despierta y empieza el primer nivel, se llama runa. Runa quiere decir humano. Entonces, ahí recién humano, es el primer nivel.
Segundo nivel es el nivel de Hampeg. O sea, yo soy ya iniciado, o sea, yo soy un sacerdote, ya es nivel sacerdotal, ¿no? Hampeg, el primer grado de sacerdotal. Ah, hoy en día yo estoy a un camino de asumir los siguientes niveles, que son Pampa Misayok y Alto Misayok, que son nivel 3 y 4, o digamos 4 y 5 digamos, porque ya el nivel 3 Hampeg. Y, por ejemplo, este mago, que te digo, nivel arquetipo mago, es Alto Misayok, ¿ya? El, entonces, o sea, es bonito, es hermoso, hermoso el, estos ideas, estos conceptos universales, ¿no? Y para mí, yo soy apasionado de compartir esto porque para mí, al transmitir esto, esta sabiduría que ha sido resguardada celosamente porque algún momento, o sea, se la quiso destruir. Entonces, guardada celosamente, pero hoy en día generosamente compartida con todo aquel que está listo. Está listo para asumir su camino, su responsabilidad y pues también ya pues, empezar a contribuir, porque para eso estamos. Yo siempre, fíjate, tú estás aquí, al que está escuchando, te lo estoy hablando, tú estás aquí porque hubo una línea de ancestros que hicieron todo lo posible para que tú estés aquí hoy. No importa en qué manera, no importa si fue amorosamente, si fue por guerras, si fue por... eh, en cualquier manera, tus ancestros hicieron todo lo posible para que tú estés aquí hoy. Tú no estarías aquí hoy si no fuera por tus ancestros hasta el linaje de tus padres y aquí estás tú. Y hoy en día, pues, te toca a ti. ¿Qué vas a hacer tú para garantizar la vida de las futuras generaciones? Entonces, ese pensamiento es una semilla que la quiero dejar ahí. ¿Qué vas a hacer tú? Exactamente, y esa es la semilla que necesitamos en la nueva tierra. Esta es la semilla que estamos nosotros empezando a cultivar. Exacto, gracias, Sónico, eso me encantó muchísimo. Y bueno, el concepto del Yankai, el camino que hay que caminar, ese concepto también existe en otras culturas igualmente. Y básicamente también, sí, es siempre eso, el encontrarse a sí mismo. Y claro, me gustó mucho que dijiste que tú no eres un gurú ni nada de por el estilo, porque exactamente eso es la soberanía personal. O sea, compartir las herramientas, compartir estas ideas y conceptos que tienen la capacidad de activar la genética, el DNA, ¿no? Porque esto es ancestral. O sea, eh, ¿no? Está en cada uno, ¿no? Creer o no creer. Pero para mí, ¿no? Yo sostengo esta historia de que ya nosotros ya como humanidad ya hemos llegado a niveles altos. De hecho, en este continente americano donde yo vivo, eh, había alta conciencia antes de que lleguen los europeos. Ya la gente vivía ya su alta conciencia. Sí, ahí en los Andes, ¿no? Cuando uno se va, por ejemplo, a Perú, ¿no? Se va, por ejemplo, un lugar, destinación turística ahora, todo el mundo quiere ir a ver Machu Picchu. ¿Qué proeza humana es eso? O sea, el construir una ciudad de ese calibre en lo alto de las montañas. O sea, la ciencia todavía ni se puede explicar cómo es que la gente de ese tiempo hizo eso. Pero es cuestión de alta conciencia. El ver todos esos templos, esas rocas gigantes cortadas con una precisión pero milimétrica. O sea, ¿cómo? Es, Sí, exactamente. entonces, hoy estamos en un proyecto y por eso yo estoy muy agradecido, Carolina, con esta invitación y esta oportunidad, pues, de poder compartir mi mensaje, porque estamos atendiendo el cumplimiento de unas profecías, ¿no? Hay una profecía
del águila del cóndor, que es poderosísima, ¿no? El águila representando la mente, la energía masculina, pues el albedrío, ¿no? Y el cóndor representando la inteligencia de acá del plexo, ¿no? La inteligencia de las emociones, digamos, de los sentidos, ¿no? El águila y el cóndor van a volar juntos nuevamente, esa es la profecía, dice, y se van a juntar en el medio, o sea, y va a ser la energía del colibrí o del quetzal es el que les va a unir, y esa es la energía del corazón. Entonces, esta profecía pues se habla así levemente, habla de la gente, el águila, la gente de Norteamérica, el cóndor, la gente de Sudamérica, se van a juntar, ¿no? Es como lo más superficial de la profecía. Pero, ¿cómo eso a nivel personal? Como decía, ¿no? El águila es la mente, el cóndor es pues nuestra parte de aquí de nuestro estómago, ¿no? La sabiduría de acá. Y se van a juntar en el corazón. Cuando nosotros actuamos en alineamiento corazón con nuestra sabiduría del estómago en el corazón, eso se llama coherencia. Entonces, es un tiempo de coherencia que se está ahora cumpliendo, lo estamos mirando, o sea, más y más personas están despertando y pues nos estamos acompañando a crear un mundo más coherente. Entonces, esta coherencia y este cumplimiento de profecías que te digo, pues son muy importantes porque eh, en este tiempo lo que estamos nosotros es abriéndonos a, pues, a esta. El final de estas profecías siempre dice que cuando este tiempo llegue, una era dorada volverá a la humanidad. Entonces, imagínate, eso hoy en día pues nos estamos despertando y esa es la idea. Para mí, por eso hago lo que yo hago hoy en día. O sea, es donde yo encontré mi propósito y hoy en día pues yo tengo una escuela que se llama la Tribu Visionaria donde comparto estos saberes, o sea, para mí son como un poco más de 2 décadas de caminar y de conocer a guardianes de la sabiduría, de tener experiencias que para muchos serían pues locas o increíbles, ¿no? Para llegar a este punto, para poder compartir pues con las personas que están listas. Ahora, si hay gente, a mí me gusta trabajar, pues, o sea, es un arte, como te digo, o sea, yo siempre es desde el punto de vista del artista. El arquetipo del artista es de alta conciencia, ¿no? Un artista es aquel que mira belleza en todo, o sea, o lo transforma todo en belleza, ¿no? Es como dice, la música llena el espacio con belleza. Bueno, digamos, el arte, la pintura, eso llena el espacio. La música llena el tiempo, ¿no? O sea, es porque... eh, y, y- y el ser artista no tiene que ver nada con una disciplina artística, por decirlo así. El tener, o sea, esa actitud de ser artista es simplemente el mirar, pues, todo lo que uno hace con los ojos de un artista. O sea, el mirar la vida como una obra de arte. Entonces, ese es el camino que se comparte, ¿no? En esta escuela de la tribu visionaria. Una invitación de la manera que a mí me gusta hacerlo, pues es un viaje, como te digo, es un Llankai de un estado de conciencia al siguiente. Entonces, este Liankai tiene un comienzo y tiene un fin, tiene una destinación. Entonces, no es tampoco algo que nunca va a terminar. O sea, es una iniciación en tu propio camino. Entonces, claro, tu propio camino pues seguirá por siempre. Pero en este momento, este acompañamiento es una transmisión de saberes, de ideas, de conceptos que tienen, como digo, ese potencial de despertar y elevar la conciencia de cada uno para encontrar claridad en el camino, claridad de visión, conectar con su propósito, para empoderarse a sí mismos y para poder compartir
con confianza, con pasión, pues, quien tú eres en el mundo, porque para eso estamos aquí, imagínate. Yo leí el otro día, qué lindo, o sea, el secreto de la vida es el juego. Hemos venido aquí a jugar. Entonces, por eso es que de niños, o sea, estamos pero conectadísimos, porque estamos jugando todo el tiempo. Eso es estar presente en el juego. Entonces, sí, esa es la invitación también. Y gracias, te agradezco, Carolina, por esta invitación y permitirme poder compartir estas historias, ¿no? Que espero que le hayan llegado a alguien a su corazón y le hayan servido de alguna manera. Ay, yo estoy segura que sí. Muchas gracias, Sónico. Tengo una final pregunta sorpresa que nos transporta al año 2050. Y en este año 2050, tú estás sentado en donde quieras. Y bueno, ahora me vas a decir qué es lo que ves cuando abres los ojos. Ah, Yo veo un bosque, yo veo un bosque, yo veo un lago, veo montañas, veo aire limpio, agua limpia, veo niños jugando, veo gente sonriendo, compartiendo alrededor del fuego, celebrando, bailando, cantando. Eso es lo que veo. Me imagino que yo he hecho ese viaje también, es muy bonito. O sea, yo me imagino sentado en mi casa, contemplando, mirando, agradecido por por la simpleza de la vida y al mismo tiempo, pues la magia de la vida, esa simpleza de la magia, ¿no? Entonces, es como o sea, como uno lo cree, lo crea. Entonces, eh, para eso estoy trabajando, para eso cada día me despierto motivado, me despierto lleno de energía vital para poco a poco ir contribuyendo, porque en círculo completo, ¿no? Esto de ser padre, lo que a mí me enseñó esto de ser padre es de que hoy tengo una responsabilidad pues, con mis hijos, con las futuras relaciones, generaciones. Entonces, esta responsabilidad de hacer todo lo que esté en mis manos y hasta más allá para dejar este mundo, aunque sea un poquito mejor de lo que yo le encontré, para que mis hijos lo disfruten un poco mejor y sus hijos mejor y sus hijos mejor. Entonces, 2050, pues especialmente algún momento, si para la oportunidad, si quieren venir a visitar aquí en Canadá, pues estos bosques y estos lagos de agua cristalina y todo eso, o sea, es así. Ay, muchas gracias. Sónico, ¿dónde pueden las personas encontrar más sobre tu trabajo, tu página web? Dinos. Sí, la dirección de mi escuela, yo actualmente enseño mayormente en inglés. Yo vivo en Canadá, entonces he desarrollado mi escuela en inglés, pero ya se está abriendo la escuela en español también. O sea, hablo en español, o sea, de poder puedo, pero la escuela está en inglés, entonces la dirección es Heart, en el corazón, Heart, Map, es un mapa, and experience, la experiencia. So, heartmapexperience.org. Esa es la dirección de la escuela, que están bienvenidos los invito a que exploren el blog. ¿No? A mí me gusta compartir estas ideas, estas enseñanzas, pues en manera de blog, más que todo es mi medio. He hecho videos, he hecho cosas así, pero escribir es como, yo soy un cuentacuentos, ¿no? Entonces, y me pueden encontrar en redes sociales. En el Facebook, pues estoy como Sónico Guaira. Pues mi nombre se letrea Soniko y Guaira es Waira. Ajá, Guaira. Vamos a poner los links abajo para que todo el mundo te encuentre fácilmente.
Órale. Y estoy en el Instagram y estoy en el YouTube. Ahí en el YouTube está un poco, es más como mi música. Instagram y YouTube es mi música. En el Facebook es como comparto más cosas, cuestiones de la escuela y cosas así. Una invitación también. En septiembre, el 22 de septiembre, se abre un nuevo grupo. Yo tengo un programa de 90 días. Ese es el Yanka, el camino. El nivel uno es 90 días. Y el nivel 2 es un viaje, un peregrinaje a las montañas en Ecuador. Entonces, si alguien quiere, pues, unirse a esta aventura de empezar a caminar en tu propio camino consciente, acompañado con otros seres humanos que estamos despertando, que estamos desarrollando nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros regalos a la humanidad, pues bienvenidos. Muchas gracias, Sónico. Te aprecio mucho. Y a ti, Carolina, también, pues bendiciones en este proyecto que estoy seguro que va a ayudar a mucha gente y va a atraer también gente o sea, con unas ideas y unos conceptos que van a servir mucho a la humanidad. Entonces, qué bonito que tengas esta plataforma y estoy muy honrado de ser pues uno de los primeros que comparte. Entonces, con mucho amor también bendigo tu caminar y tu propio propósito, ¿no? De expresarte y servir de la manera que tú lo haces. Gracias, gracias a ti.